Graceland dormía bajo el calor sofocante del verano. Las cortinas pesadas bloqueaban los primeros rayos del sol, mientras el aire acondicionado luchaba contra la humedad pegajosa de agosto. En la habitación principal, Elvis Presley se movió inquieto entre las sábanas de seda. Eran las 4 de la tarde cuando finalmente abrió los ojos. Para el rey del rock, los días comenzaban cuando el resto del mundo pensaba en cenar. Nadie en esa mansión podía imaginar que estaban viviendo las últimas horas de una era. Los empleados preparaban la rutina habitual: pastillas, jugo de naranja, el menú especial que el cantante apenas tocaría. Elvis Aaron Presley, el hombre que había revolucionado la música, que había hecho temblar caderas y escandalizar a conservadores, estaba a punto de vivir su último día. Un día que comenzó como tantos otros en los últimos meses, con dolor, medicamentos y la sombra de lo que alguna vez fue. El despertar de un gigante cansado, 42 años, pesaban como 80 en el cuerpo del rey. Los espejos de Graceland habían sido testigos silenciosos de su transformación. El joven rebelde de patillas perfectas y cadera suelta se había convertido en un hombre hinchado por los medicamentos y el exceso. Esa tarde del 16 de agosto, Elvis se levantó con más dificultad que de costumbre. Sus movimientos eran lentos, calculados, como si cada gesto requiriera un esfuerzo sobrehumano. Joe Esposito, su amigo y asistente personal, lo esperaba en la antesala. Conocía cada gesto, cada mueca de dolor que Elvis intentaba disimular. «¿Cómo dormiste?», preguntó, aunque la respuesta era evidente en las ojeras profundas del cantante. Elvis apenas murmuró algo ininteligible mientras se dirigía al baño. El ritual de pastillas comenzaba, calmantes para el dolor de espalda, estimulantes para mantenerse despierto, sedantes para cuando llegara la noche. Un cóctel mortal que se había convertido en su desayuno, almuerzo y cena. Lisa Marie, su hija de 9 años, correteaba por los pasillos. Era la única luz genuina en los ojos cansados de Elvis. Cuando la niña entró a la habitación, el rostro del cantante se transformó. Por unos segundos, volvía a ser el Elvis carismático que conquistó al mundo. «Hola, princesa», dijo con esa voz que aún conservaba trazos de terciopelo. La pequeña no sabía que sería una de las últimas veces que escucharía a su padre llamarla así. Ginger Alden, su novia de 20 años, observaba desde la puerta. Su relación con Elvis era complicada. Él buscaba en ella una juventud perdida. Ella navegaba las aguas turbulentas de amar a una leyenda rota. Esa tarde, notó algo diferente en Elvis. Estaba más callado, más introspectivo. Cuando le preguntó si se sentía bien, él solo sonrió y dijo: «Nunca me he sentido mejor, cariño». Mentía, como había aprendido a mentir sobre su dolor. El rey bajó las escaleras apoyándose discretamente en el pasamanos. En el comedor lo esperaba su primo Billy Smith. Hablaron de planes para la gira que comenzaría en pocos días. Elvis fingía entusiasmo, pero Billy podía ver la verdad en sus ojos. ¿Cómo puede alguien prepararse para conquistar escenarios cuando apenas puede conquistar las escaleras de su propia casa? Conversaciones que se volvieron despedidas. El teléfono sonaba constantemente en Graceland. Ese día no fue la excepción. El coronel Parker, su manager desde siempre, llamó para ultimar detalles de la gira. La conversación fue tensa. Parker presionaba. Elvis resistía. «Necesito más tiempo», repetía el cantante. ¿Tiempo para qué? No lo especificaba. Tal vez ni él mismo lo sabía. El coronel, pragmático como siempre, le recordó los contratos, las deudas, las obligaciones. Elvis colgó con un suspiro que parecía salir desde el fondo de su alma. Más tarde llamó a su exesposa Priscilla. Hablaron de Lisa Marie, de los arreglos de custodia, de cosas mundanas que de pronto parecían importantes. Priscilla notó su voz apagada. «¿Estás tomando tus medicamentos?», preguntó con preocupación. «Todos y cada uno», respondió Elvis con una risa amarga.
Antes de colgar, hubo un silencio extraño. «Cuida de nuestra pequeña», dijo él. Priscilla sintió un escalofrío, pero lo atribuyó a la paranoia que a veces la invadía cuando se trataba de Elvis. Red West, su antiguo guardaespaldas y amigo, había sido despedido meses atrás junto con otros miembros del Memphis Mafia. Esa tarde, contra todo pronóstico, Elvis lo llamó. La conversación fue breve, incómoda. Red había escrito un libro revelando secretos del rey, traición que Elvis no podía perdonar. Aún así, algo lo impulsó a marcar ese número. «Solo quería saber cómo estabas», dijo Elvis. Red, sorprendido, apenas atinó a responder. Cuando colgaron, ambos sabían que era un adiós definitivo. Linda Thompson, otro amor del pasado, recibió una llamada similar. Elvis parecía estar cerrando círculos, aunque nadie lo notara en ese momento. Habló con ella sobre los buenos tiempos, sobre canciones que habían compartido. «¿Recuerdas cuando cantábamos en el piano?», preguntó con nostalgia. Linda sintió que algo no estaba bien, pero Elvis cortó la conversación antes de que ella pudiera indagar más. Al caer la tarde, Elvis se sentó al piano. Sus dedos, hinchados por la retención de líquidos, se movían con dificultad sobre las teclas. Tocó Unchained Melody, una de sus favoritas. Los empleados se detuvieron a escuchar. Había algo desgarrador en esa interpretación, como si cada nota llevara el peso de una despedida. Nunca más volverían a escucharlo tocar. El ocaso en Graceland. La cena fue servida a las 8 de la noche. El menú de Elvis había cambiado drásticamente con los años. Del simple sándwich de mantequilla de maní y plátano, había pasado a elaborados banquetes que apenas probaba. Esa noche, picoteó sin ganas mientras los demás comían en silencio. La conversación giraba en torno a la próxima gira, pero Elvis parecía ausente, perdido en pensamientos que no compartía. Dr. Nick, el médico personal de Elvis, llegó para su visita nocturna. George Nichopoulos había sido parte del círculo íntimo durante años, dispensando las recetas que mantenían a Elvis funcionando. Esa noche, el chequeo fue más largo de lo habitual. La presión arterial estaba alta, el ritmo cardíaco irregular. «Necesitas descansar», insistió el doctor. Elvis asintió, pero ambos sabían que el sueño había sido esquivo durante meses. En la sala de televisión, el grupo vio algo de TV. A Elvis le gustaba tener gente alrededor, le temía a la soledad casi tanto como al escenario. Comentaba las películas, hacía bromas, pero su risa no llegaba a los ojos. Billy Smith notó que su primo tomaba más pastillas de lo habitual. Cuando intentó decir algo, Elvis lo cortó con un gesto. «Sé lo que hago», murmuró. Lisa Marie bajó para darle las buenas noches. Elvis la abrazó más fuerte y más tiempo de lo normal. Le susurró algo al oído que la hizo reír. Nadie supo qué fue, y Lisa Marie nunca lo revelaría. Fue su secreto, el último que compartieron. La niña subió a su cuarto sin saber que no volvería a ver a su padre con vida. ¿Cuántas despedidas perdemos por no saber que son las últimas? Cerca de medianoche, Elvis anunció que se iba a acostar. No era inusual, aunque la noche apenas comenzaba para sus estándares. Ginger lo acompañó. En la habitación, él parecía inquieto. Habló de la gira, de cambios que quería hacer en el show, de tal vez tomarse un descanso después. Ginger lo escuchaba medio dormida. Elvis tomó otro puñado de pastillas. «Para dormir», explicó cuando ella frunció el ceño. La última madrugada del Rey 3 de la madrugada. Elvis seguía despierto. Le dijo a Ginger que iba al baño a leer, costumbre que había desarrollado cuando el insomnio era particularmente cruel. Llevó consigo un libro sobre la sábana santa de Turín, tema que lo había obsesionado recientemente. La espiritualidad se había convertido en su refugio mientras su cuerpo lo traicionaba. El baño principal de Graceland era más que un simple cuarto de aseo. Era un santuario personal con sillones, televisión y una biblioteca improvisada. Elvis pasaba horas allí, leyendo, pensando, escapando.
Esa madrugada se instaló en su sillón favorito con el libro en las manos. Ginger, agotada, se durmió esperándolo en la cama. Los minutos se convirtieron en horas. En algún momento entre la madrugada y el amanecer, Elvis Presley dejó de ser. No hubo dramatismo, no hubo último aliento cinematográfico. Solo un hombre cansado que finalmente encontró el descanso que tanto había buscado. El libro cayó de sus manos. El rey del rock and roll había dado su última función. Eran casi las 2 de la tarde del 16 de agosto cuando Ginger despertó. La ausencia de Elvis la inquietó. Tocó la puerta del baño, llamó su nombre. Silencio. Cuando finalmente entró, el grito que dio resonó por toda Graceland. Los empleados corrieron, el caos se desató. Intentos desesperados de reanimación, llamadas frenéticas, negación de lo evidente. Pero era tarde. Elvis Aaron Presley había abandonado el edificio por última vez. La noticia corrió como pólvora. En cuestión de horas, miles de fans se congregaron frente a las puertas de Graceland. El mundo se detuvo para llorar al rey. Radios de todo el planeta interrumpieron su programación. Elvis ha muerto, repetían los locutores con voces quebradas. Era el fin de una era, pero el nacimiento de una leyenda inmortal. Preguntas sin respuestas. Las horas posteriores al descubrimiento fueron un torbellino. La autopsia revelaría un cóctel letal de medicamentos en su sistema. 14 drogas diferentes, todas prescritas, todas legales, todas mortales en combinación. El debate sobre qué mató exactamente a Elvis continúa hasta hoy. ¿Fue una sobredosis accidental? ¿Un corazón que simplemente no pudo más? ¿La culminación inevitable de años de abuso? Dr. Nick enfrentaría cargos por prescripción excesiva años después. Sería absuelto, pero la sombra de culpa nunca lo abandonaría. Los miembros del Memphis Mafia se culparían mutuamente por no hacer más. Ginger viviría con el trauma de ese descubrimiento. Priscilla se convertiría en la guardiana del legado. Lisa Marie cargaría con el peso de ser la hija del rey. En los días siguientes salieron a la luz detalles perturbadores. Elvis había estado planeando cambios drásticos. Algunos dicen que quería despedir al coronel Parker, otros que planeaba retirarse después de la gira. Había hablado de mudarse, de empezar de nuevo, de encontrar paz, planes que murieron con él en ese baño de Graceland. Los fans crearon teorías conspirativas. Elvis había fingido su muerte para escapar de la fama. Había sido asesinado por la mafia, por el gobierno, por fuerzas oscuras. Avistamientos del rey muerto se reportarían durante décadas. La negación colectiva de perder a alguien tan vital, tan presente, tan inmortal en la imaginación popular. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que hasta los reyes son mortales? El funeral fue un espectáculo digno del rey. Miles desfilaron frente al ataúd abierto. Elvis vestía un traje blanco, su favorito. Parecía dormir, finalmente en paz. Los empleados de Graceland lloraban abiertamente. Celebridades llegaron de todo el mundo, pero en medio del circo mediático, los momentos más conmovedores fueron los más simples. Lisa Marie preguntando cuándo despertaría papá, Priscilla sosteniéndola mientras le explicaba lo inexplicable. El legado de las últimas horas, décadas después, ese último día sigue siendo analizado, diseccionado, reinterpretado. Cada llamada telefónica, cada gesto, cada palabra cobra significado a la luz de lo que vendría. ¿Sabía Elvis que el final estaba cerca? Sus acciones sugieren una despedida, pero tal vez solo proyectamos significado donde no lo hay. Lo que sí sabemos es que Elvis Presley murió como vivió, rodeado de contradicciones, solo en medio de multitudes, rico pero endeudado, amado pero incomprendido. Su muerte a los 42 años fue tragedia y liberación. El hombre encontró paz, el mito encontró inmortalidad. Graceland se convirtió en santuario. La habitación donde murió permanece cerrada al público.
respeto final a la privacidad que tanto anheló en vida. Pero el resto de la mansión cuenta la historia de grandeza y decadencia, de sueños cumplidos y pesadillas vividas. Cada año, miles peregrinan para rendir homenaje al rey. Los que estuvieron allí ese último día cargan historias que han compartido en libros, documentales, entrevistas. Cada uno tiene su versión, su verdad, su culpa o su paz. Billy Smith aún sueña con su primo. Joe Esposito murió sabiendo que hizo lo que pudo. Red West se arrepintió del libro hasta su último día. Todos unidos por haber sido testigos del ocaso de una estrella. La música de Elvis sobrevivió a su cuerpo mortal. Canciones que grabó en sus últimos meses tienen una cualidad profética. My Way, interpretada semanas antes de morir, suena como epitafio. Cada nota cargada de una vida vivida sin compromisos, para bien y para mal. El rey del rock and roll había hecho las cosas a su manera hasta el final. 16 de agosto de 1977, una fecha grabada en la historia de la música. El día que el rock and roll perdió a su rey, pero ganó a su santo patrono. Elvis Presley cerró los ojos en un baño de Graceland y los abrió en la eternidad de la cultura popular. Su muerte fue el punto final de una vida, pero el punto de partida de un mito que crece con cada generación. Los que lo conocieron hablan de dos Elvis, el de antes y el de los últimos años. Pero tal vez siempre fue el mismo hombre luchando contra demonios que nacieron con la fama. Un chico pobre que conquistó el mundo y descubrió que el mundo puede ser una jaula dorada. Su último día fue un resumen de esa lucha. Momentos de ternura con Lisa Marie, conversaciones vacías sobre giras que en el fondo no quería hacer, pastillas para sobrevivir un día más. La ironía es que Elvis encontró en la muerte la paz que la vida le negó. No más cámaras persiguiéndolo, no más expectativas imposibles, no más dolor físico y emocional. Solo música que sigue sonando, películas que siguen transmitiéndose, fans que siguen creyendo. El rey está muerto. Larga vida al rey. Hoy, cuando alguien escucha Can't Help Falling in Love o Suspicious Minds, no piensa en ese hombre hinchado y enfermo de los últimos días. Piensa en el joven rebelde que movía las caderas y escandalizaba a América. Esa es la verdadera victoria de Elvis sobre la muerte. Nos dejó su mejor versión, preservada en vinilo y celuloide para siempre. El último día de Elvis Presley nos enseña que hasta los dioses del rock son humanos, que la fama puede ser bendición y maldición, que a veces el mayor acto de amor es dejar ir. Lisa Marie creció, tuvo su propia vida complicada, sus propias luchas. Pero en algún lugar de su memoria vive ese último abrazo, ese secreto susurrado, ese momento cuando Elvis era solo papá diciendo buenas noches. Y tal vez, solo tal vez, eso es lo único que importa. No cómo murió el rey, sino cómo vivió sus últimos momentos de padre. En ese gesto simple está toda la humanidad que la fama intentó robarle. Elvis Presley murió el 16 de agosto de 1977. Pero en los corazones de quienes lo amaron y en la música que nos dejó, el rey sigue vivo, sigue cantando, sigue siendo eterno.